Por décadas, Wichita, Kansas, fue una comunidad tranquila, un típico punto del medio oeste estadounidense donde las familias se conocían por nombre y la puerta principal solía quedar sin llave. Pero entre 1974 y 1991, una sombra se movía en silencio por sus calles. Su nombre era Dennis Lynn Rader, y aunque ante el mundo era un padre ejemplar, un esposo devoto y un empleado municipal responsable, en su interior albergaba una obsesión siniestra. Él mismo la resumió con 3 palabras que pasarían a la historia criminal: atar, torturar, matar. Rader nació en 1945, en Pittsburgh, Kansas, y creció en una familia común de clase trabajadora. Desde joven mostró señales que hoy serían focos rojos para cualquier psicólogo forense: una inclinación por el control, la crueldad con animales y una necesidad constante de sentirse poderoso. Sin embargo, nada en su vida adulta parecía indicar que detrás de su mirada metódica y su voz calmada se escondía un depredador. Se graduó, sirvió en la Fuerza Aérea, se casó con Paula Dietz y tuvo 2 hijos. Trabajaba en seguridad y más tarde, como inspector de cumplimiento de ordenanzas municipales, un hombre que literalmente vigilaba el orden. El 15 de enero de 1974, Wichita despertó con una noticia escalofriante. La familia Otero había sido brutalmente asesinada en su casa: el padre, la madre y 2 de sus hijos menores. Los cuerpos fueron hallados atados, con signos de estrangulamiento y tortura. No había móvil aparente, ni robo, ni violación convencional. Solo un mensaje oculto en la forma en que los cuerpos fueron dispuestos. Meses después, un mensaje anónimo llegó a la policía. En él, el autor se adjudicaba los crímenes y firmaba con un nombre que haría estremecer a Kansas durante décadas. Durante los años siguientes, BTK mató de nuevo con la frialdad de un cazador que selecciona a su presa. Elegía mujeres solas o familias vulnerables. Observaba sus rutinas, irrumpía en sus casas y se tomaba su tiempo. No era un asesino impulsivo, era un organizador, un estratega. Rader mantenía diarios detallados de sus fantasías, dibujaba escenas de tortura y guardaba souvenirs de las víctimas. A la policía le enviaba cartas burlonas, con descripciones gráficas de los crímenes, poemas macabros y mensajes en código. Su ego crecía con cada titular. BTK no solo quería matar, quería ser recordado. Y, paradójicamente, su deseo de fama fue su ruina. En 1991, los asesinatos se detuvieron. Rader, aparentemente, había dejado atrás su vida criminal. Se centró en su trabajo, en la iglesia y en su familia. Era, a ojos de todos, un ciudadano ejemplar. Durante más de una década, el caso BTK quedó congelado. Los investigadores se jubilaron sin respuestas. Wichita siguió adelante. Pero en el interior de Dennis Rader, el monstruo nunca murió. Solo dormía. En 2004, 30 años después del primer crimen, BTK volvió a comunicarse. Envió sobres con objetos personales de sus víctimas, cartas y hasta un disquete informático con mensajes dirigidos a la policía y a los medios. Ese disquete, que él ingenuamente creía imposible de rastrear, fue su sentencia. Los técnicos forenses lograron recuperar metadatos del archivo. El disquete había sido creado en una computadora de la Iglesia Luterana de Cristo, donde el presidente del consejo parroquial era Dennis Rader. La cadena de mentiras se rompió en un instante. El 25 de febrero de 2005, la policía detuvo al hombre que nadie habría sospechado. En su confesión, Rader mostró una frialdad que heló incluso a los agentes más curtidos. Narró sus crímenes con precisión técnica, sin remordimiento ni emoción, como si describiera un procedimiento de trabajo. Yo tenía un monstruo dentro de mí, explicó con serenidad. BTK lo llamó. Y cuando despertaba, tenía que obedecerlo. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, a sus casi 80 años, cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Kansas. Lo más perturbador de Rader no fueron solo sus crímenes, sino su capacidad para esconderlos bajo la fachada de la normalidad. Iba a la iglesia, participaba en el club de vecinos, daba discursos sobre seguridad. Sus compañeros lo describían como educado, meticuloso, correcto. Ese contraste entre el asesino y el vecino ejemplar convirtió al caso BTK en un estudio clásico de psicopatía organizada.
Los criminólogos lo comparan con Ted Bundy o John Wayne Gacy, pero destacan en él algo distinto: la banalidad del mal. Rader no mataba por impulso ni por placer sexual inmediato. Mataba porque necesitaba control, porque se creía un dios capaz de decidir sobre la vida y la muerte. Hoy, el nombre BTK es sinónimo de arrogancia criminal. Su caso inspiró documentales, libros y series como Mindhunter de Netflix que retratan la mente de un asesino metódico y autocomplaciente. Pero también dejó una lección dolorosa: que el mal no siempre tiene rostro extraño ni habita en los márgenes. A veces, se sienta en el banco de la iglesia, sonríe al vecino y ofrece ayuda desinteresada. Dennis Rader no fue solo un asesino en serie. Fue un espejo oscuro de lo que puede esconder la apariencia perfecta del hombre común. El sol cae sobre Wichita, y el viento del Medio Oeste mueve las hojas de los árboles como si nada hubiera pasado. Pero quienes vivieron allí durante los años 70 y 80 saben que esa calma fue alguna vez una ilusión. Entre las calles silenciosas y las casas con cercas blancas, alguien observaba. Un hombre corriente, con un trabajo corriente, y un secreto monstruoso. Dennis Rader no dejaba nada al azar. Antes de cada crimen, pasaba semanas observando a sus víctimas. Tomaba nota de sus rutinas, de cuándo salían, cuándo estaban solas, y cómo entrar sin ser visto. Lo llamaba proyecto. Para él, cada víctima era un proyecto personal, un reto de planificación y dominio. En sus notas, que más tarde serían halladas por la policía, escribía con una frialdad quirúrgica: primero la observo. Luego la imagino. Después elijo el momento. Cuando todo está en orden, BTK sale. En cada escena del crimen, dejaba su huella: cuerdas, nudos elaborados, cuerpos dispuestos en posiciones que hablaban de control absoluto. Rader no solo quería matar, quería escenificar su poder. Convertía la muerte en una obra macabra, diseñada para ser recordada. Mientras la policía buscaba un psicópata solitario, Dennis Rader trabajaba en la empresa de alarmas de seguridad ADT, instalando sistemas antirrobo en casas aterrorizadas por BTK. El contraste era escalofriante. El hombre que debía proteger a las familias era el mismo que las observaba desde las sombras. Su comportamiento era tan ordinario que nadie sospechaba. En la iglesia, organizaba eventos comunitarios. En su casa, enseñaba valores a sus hijos. Pero en su mente, BTK nunca dormía. Era su alter ego, su identidad secreta. A veces se vestía con ropa interior de las víctimas, posaba frente a un espejo y tomaba fotografías. En ellas, recreaba las escenas de sus crímenes, reviviendo su control sobre la vida y la muerte. Durante años, BTK se mantuvo en silencio. La policía lo había dejado de buscar activamente. Pero en 2004, un artículo del Wichita Eagle recordó el 30 aniversario del primer asesinato. Fue suficiente para despertar al monstruo dormido. Rader no soportó el olvido. Necesitaba ser recordado. Quería reconocimiento. Comenzó a enviar sobres a los medios, cartas, acertijos, objetos personales de las víctimas, y finalmente, un disquete con mensajes. En una de sus notas, preguntó a la policía si los disquetes podían rastrearse. Ellos le respondieron mintiendo deliberadamente que no. Y Rader, confiado en su intelecto, envió uno. Los metadatos revelaron el nombre del archivo y su origen: Christ Lutheran Church, Dennis. El resto fue cuestión de horas. Cuando los agentes lo confrontaron, Rader intentó mantener la compostura. ¿Por qué ahora?, preguntó el detective. Él sonrió levemente. Supongo que BTK se confió demasiado. En el interrogatorio, se mostró casi orgulloso. Narró sus asesinatos con detalle, explicando los preparativos, las fantasías, las emociones controladas. No mostraba culpa, solo satisfacción. Hablaba de sus víctimas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Para los investigadores, fue como mirar el rostro de un mal completamente racional. En 2005, Dennis Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Durante el juicio, las familias de las víctimas enfrentaron al hombre que les había robado décadas de paz. Algunos lloraron. Otros solo lo miraron, intentando entender cómo alguien tan común pudo causar tanto horror. Rader escuchó sus testimonios con calma. Sin lágrimas. Sin emoción. Cuando tuvo la palabra final, pidió perdón.
Pero su voz sonaba vacía, ensayada. Para muchos, ese fue el acto final de manipulación del asesino que siempre quiso controlar cada escena, incluso la de su propio juicio. Wichita cambió para siempre. El caso BTK obligó a las autoridades a replantear cómo se investigan los crímenes en serie. Fue uno de los primeros donde el ego del asesino se convirtió en una herramienta clave de perfilación. El FBI, a través de su unidad de ciencias del comportamiento, estudió el caso a fondo. De ahí surgieron métodos de análisis que años después inspirarían ficciones como Mindhunter y documentales sobre criminales organizados. Pero más allá de la criminología, el legado de Dennis Rader es una advertencia inquietante. El mal no siempre ruge. A veces, susurra con voz amable y rostro familiar. Hoy, en una prisión de máxima seguridad en Kansas, Dennis Rader pasa sus días entre rutinas estrictas y soledad. Escribe, dibuja, y todavía recibe cartas de curiosos, psicólogos y fanáticos del crimen real. Sigue hablando de BTK en tercera persona, como si fuera otra entidad, un monstruo que lo habitó. Pero los psiquiatras que lo han estudiado son claros: no hay demonio externo, no hay doble personalidad. Solo un hombre que eligió el control absoluto sobre la empatía. Un asesino que quiso ser recordado y lo logró, a un precio insoportable. Para entender a Dennis Rader hay que mirar más allá del crimen, más allá incluso del sadismo evidente en su método. El caso BTK no solo fue una tragedia criminal, fue una ventana abierta a la mente de un hombre que convirtió el control en su religión. Y es precisamente ahí, en esa obsesión por el dominio absoluto, donde los criminólogos han encontrado las claves de su monstruosidad. Los expertos del FBI describen a Rader como un asesino organizado con rasgos narcisistas y obsesivo-compulsivos. Eso significa que, a diferencia de asesinos impulsivos o caóticos, él planificaba cada paso, seleccionaba víctimas, preparaba herramientas, establecía rituales. El crimen, para Rader, no era un arrebato, era una ceremonia meticulosa. En entrevistas posteriores, psicólogos notaron algo llamativo. Rader hablaba de BTK como si fuera un personaje alterno, una identidad que emergía de su interior. Pero al contrario de lo que ocurre con un desorden de personalidad múltiple, él sabía perfectamente quién era y lo que hacía. BTK no era una segunda voz, era su verdadero yo, el reflejo más puro de su deseo de poder. Rader necesitaba sentirse importante, especial. No buscaba dinero, ni venganza, ni siquiera placer sexual directo. Lo que perseguía era el reconocimiento. Por eso escribía cartas, creaba nombres para sus proyectos y se comunicaba con la prensa. Cuando Wichita comenzó a olvidarlo, volvió a escribir. Cuando la policía dejó de mencionarlo, él mismo los provocó. Su ego lo llevó a cometer el error fatal: preguntar si un disquete podía rastrearse. Esa ingenuidad, nacida de su propia soberbia, fue lo que finalmente lo desenmascaró. Los criminólogos coinciden. Para Rader, ser capturado no fue tanto una derrota como un desenlace inevitable. En el fondo, él quería ser descubierto, porque su historia no podía terminar sin el reconocimiento de su genio criminal. Quizás lo más escalofriante de Dennis Rader no sea lo que hizo, sino quién fue mientras lo hacía. No era un marginado social. No era un drogadicto ni un fugitivo. Era un hombre de familia, un líder religioso, un empleado modelo. Esa dualidad ha obsesionado a psicólogos y sociólogos durante décadas, porque rompe el arquetipo clásico del asesino monstruoso. Rader demuestra que el mal puede coexistir con la rutina, que puede ocultarse en la normalidad, que puede dormir junto a alguien cada noche, sin que esa persona note la oscuridad que late detrás de los ojos. El caso BTK cambió la forma en que se investiga el comportamiento criminal. Su estudio contribuyó a reforzar el uso del perfil psicológico como herramienta de investigación, y su obsesión con la comunicación inspiró a los analistas a estudiar el lenguaje como huella de identidad. Las cartas de BTK, con su estilo torpe pero grandilocuente, mostraban un ego desmedido y un deseo de ser superior. Cada palabra era una ventana a su narcisismo. Los investigadores aprendieron que, a veces, el camino hacia un asesino en serie no pasa por el ADN ni las huellas, sino por el lenguaje de su vanidad. Hoy, más de 50 años después del primer crimen, el nombre BTK sigue siendo sinónimo de terror meticuloso. En la prisión del Dorado, Kansas, Rader pasa sus días bajo vigilancia constante. Escribe cartas, reflexiona sobre su fe, y a veces habla con investigadores que buscan entender su mente.
pero nunca ha mostrado un arrepentimiento auténtico. Él mismo lo dijo una vez, con la calma que hiela la sangre. BTK siempre estará conmigo. No se va. Solo duerme. Sus palabras resumen la esencia del caso. Un hombre que vivió entre la apariencia y la oscuridad, que necesitó el control hasta el último aliento de libertad, y que convirtió su vida en un recordatorio de que el mal más peligroso no siempre grita, a veces susurra. Wichita nunca volvió a ser la misma. Las puertas ya no quedaron abiertas, los vecinos ya no fueron tan confiados, y la comunidad aprendió que incluso en el corazón de América puede habitar la maldad más meticulosa. Dennis Rader, el asesino BTK, dejó algo más que víctimas. Dejó una lección sobre la fragilidad de la normalidad. Y sobre cómo, a veces, el monstruo no viene del bosque, sino del otro lado de la calle.